Ok, bienvenidos a todos. Shalom Alejen, la paz sea con todos nosotros. Esta es la continuación del estudio del libro de Romanos, esta es la parte 4 y vamos a estudiar hoy desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 16. Con eso culminamos lo que hemos llamado la sección del juicio de los gentiles, ¿no? Vamos a leer los primeros 3 versículos que dicen así. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? Sabemos que todo ser humano nace con la naturaleza pecaminosa y que quien dice que no tiene pecado hace a Dios o pasa a Dios como si fuese mentiroso, pues. El tal está diciendo mentira. Partiendo de esa base, pues nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie. Eso es un, una potestad que le corresponde solamente a Dios, a nuestro Padre. Continuamos, versículo 4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y aquí en este versículo vemos dos de los atributos del fruto del Espíritu que habíamos estudiado anteriormente, hace poco. Tenemos la bondad y tenemos la paciencia. Y nos está recalcando que la bondad nos guía al arrepentimiento. Hacemos un refrescamiento del significado de bondad y dice que la bondad es algo que proviene de Dios, es divina, porque la bondad procede del que es bueno y bueno solo es Dios. Y esa bondad es una bondad que no es vana, sino que es útil y que suple las necesidades que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Y cuál es la principal necesidad que nosotros tenemos? La necesidad de perdón, la necesidad de volver a acercarnos a nuestro Creador, lo cual digamos que estaba eh, protegido desde que nosotros fuimos sacados del jardín del Edén. Yo quise, digamos que de alguna manera, ampliar este concepto de lo que acabamos de leer de la siguiente forma. Las riquezas de su bondad útil que suple nuestra necesidad de perdón. ¿Cómo? Retrasando el juicio. Eso es tolerancia. Tolerancia es retrasar el juicio con paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Que el Señor alarga la ira. Es decir, que Él es lento para la ira, lento para juzgarnos, lento para llegar al juicio final, dando oportunidad a la misericordia, mediante un llamado al arrepentimiento, guiándonos a un encuentro con Yeshua HaMashiach. Eso es lo que quiere decir el versículo anterior. Es la bondad que nos guía al arrepentimiento. Vamos a ahondar un poquito sobre el tema del arrepentimiento porque estuvimos hablando la semana pasada y surgió esa pregunta y bueno, no por casualidad este tema se toca en estos primeros versículos, ¿no? Arrepentimiento viene del griego metanoia y significa un cambio de mente, un cambio de mente. No que cambies de mente, ¿no? Como si fuéramos locos, sino un cambio de mente. Bueno, y en hebreo se utiliza la palabra shub, de donde viene el término teshuvah. Y shub significa volver, retornar al Creador, atender el llamado de Hashem cuando nos llama.
y cambiar el rumbo 180 grados caminando en dirección a nuestro origen. El arrepentimiento también tiene un proceso, digamos que consta de 5 partes. Número 1, bueno, darse cuenta de nuestro error, darnos cuenta de la medida del daño que hemos hecho y lamentarlo con sinceridad. Pues eso tiene que producir un dolor en nuestro corazón. No solamente porque dañamos a la persona que ofendemos, que defraudamos, sino porque dañamos principalmente al Señor, porque todos los pecados se cometen contra Dios. Número 2, cesar. Es parar inmediatamente lo que hemos venido haciendo mal. La acción con la que estamos perjudicando a otras personas y a nosotros mismos principalmente. Número 3, debe haber una confesión. Debemos confesarnos ante el Señor. En ocasiones también es bueno confesarnos con otro hermano creyente para que esta persona nos consuele, nos apoye en oración y nos dé consejos. Cuarto, nosotros debemos restituir al agraviado, resarcir el daño. Esto es parte de un sincero arrepentimiento. Y quinto, nosotros tenemos que tener una determinación de no volver a cometer esos errores jamás. Hacer un compromiso. Hay ciertos pecados, por ejemplo, el vicio del cigarrillo, las drogas, el alcohol, por poner un ejemplo, que nosotros pasamos por este proceso de arrepentimiento y hacemos la resolución, la determinación de no volver a cometer el error. Pero tenemos que entender que algunos pecados Dios nos los quita del corazón como un proceso que requiere de algún tiempo. En otras ocasiones nos los quita, nos da el poder, nos da la fuerza para superarlo de manera inmediata. Pero en otras ocasiones es algo progresivo. En cualquiera de los casos debemos tener la resolución, esa determinación de no volver a caer en el mismo error. Y tengan la seguridad de que el Señor es fiel y Él nos va a dar esa victoria. Vamos a, digamos que este proceso que acabamos de ver es como más orientado al significado desde el punto de vista griego, que es el cambio de mente, ¿no? Pero quiero que veamos desde el punto de vista hebreo, que significa volver y retornar al Creador, atender el llamado a Hashem y cambiar el rumbo 180 grados, caminando en dirección a nuestro Creador, a nuestro origen, ¿no? Y quiero ponerles 2 videos que los van a hacer reflexionar sobre la manera o lo que es el arrepentimiento desde el punto de vista hebreo. Y tienen que ver con el pastor y sus ovejas. En este primer video vamos a ver diferentes personas llamando a las ovejas hasta que las llama el pastor verdadero. Lo voy a colocar. El sonido, vamos a ver si el sonido... One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's so high surprised. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Light down. Wait. Back. Light down. Away. Wait. Light down. Light down. Come on. Light down. Light down. Light down. Light down. Light down. Ok. Con esto quiero destacar que al final el que abre nuestros oídos para que atendamos el llamado es Dios. El que no permita que nos desviemos ni que nos perdamos, el que nos hace retornar al camino es Dios con su espíritu de santidad. El que nos lleva hasta ese redil, ¿no? Al final del camino, que es la vida eterna, que es el mundo venidero, es Dios con su poder.
Mira, y Yeshua dijo, mira, ninguna de las ovejas que tú me has dado yo voy a permitir que se pierda. Ninguno de lo que tú me has dado yo permito que se pierda. Entonces cada uno de nosotros ha estado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo y tenemos que entender que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra fuerza, sino son por las promesas que Dios nos ha dado, por el pacto que ha hecho con nosotros, por la manera que nos ama, que ni siquiera nosotros mismos podemos ir en contra de su voluntad al final. Entonces, de esta manera, espero que les quede un entendimiento más profundo de lo que significa arrepentimiento. Ok, ahora vamos a leer los versículos 5 y 6 de Romanos, que hablan de las causas por las cuales el mundo, las personas del mundo, no se arrepienten. Y dice, mas por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es la dureza de nuestro corazón que nos impide, pues, escuchar el llamado de Dios, ¿no? Y tengamos certeza de que el Señor paga a cada quien conforme a sus obras, porque Él es justo. Ahora, ¿cuál es ese pago? Lo dice en los versículos siguientes, ¿no? Estos versículos han sido mal interpretados y ya les voy a explicar por qué, ¿no? Dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. 2 puntos. Vida eterna. Pareciera que el pago es la vida eterna. Pero nosotros tenemos que entender, porque la palabra nos lo dice desde el principio hasta el fin, de que la salvación es por gracia y no por nuestros méritos, nuestra obra. De la manera como está redactado aquí, pareciera que fuera un mérito nuestro. Y luego dice, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, 2 puntos, ira e indignación. Entonces pareciera que el pago para esas otras personas es la ira y la indignación. Esto aquí está mal traducido, mal redactado. Y les voy a mostrar cómo están esos versículos en el original. Este es el versículo 8 y este es el versículo 7. Fíjense que en ambos, fíjense al final de los versículos aparece punto y coma. ¿Ve? En el siguiente también aparece punto y coma al final. No en donde colocaron ellos los 2 puntos, ¿no? Si lo colocamos ese punto y coma al final, se leería de la siguiente manera. A los que según la paciencia de obra buena, gloria, honor e inmortalidad buscando vida eterna. Entonces está hablando, no que la recompensa es la vida eterna, sino está hablando de una actitud de corazón, de una integridad ante Dios. Personas que están constantemente practicando la justicia, obrando según la voluntad de Dios, y buscando al Señor. Porque ¿quién es la vida eterna? Sino Dios mismo. Yeshua dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, los que estamos buscando a Yeshua, estamos buscando la vida eterna. La palabra dice que conocer a Yeshua es conocer la vida eterna. Entonces, estamos hablando de una actitud de corazón. Y el siguiente versículo, el 8, dice, mas a los contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Entonces, el pago no es el enojo y la ira, sino que estas personas obedecen a la injusticia y son unas personas que le obedecen, se dejan llevar por el enojo y por la ira. Y ahí es donde viene el punto y coma, no antes.
O sea, aclarado este punto, vamos a continuar leyendo los versículos 9 y 11. Hoy vamos a llegar hasta el 16. Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, porque Dios nos hace excepción de personas. O sea, toda alma que hace lo malo es un practicante del pecado. Porque vimos la semana pasada que maldad es anomía, es decir, sin Torah, sin ley. Pero gloria, entonces dice, el judío primeramente y también el griego. Porque como les dije al principio del libro romano, hasta el capítulo 2, versículo 16, está el juicio a los gentiles. Y el capítulo, a partir del versículo 17, está hablando del juicio a los judíos. Entonces, ambos, judío o gentil, ambos, si son practicantes del pecado, van a tener tribulación y angustia. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Y fíjense, encontré esta escritura que describe muy bien ese hecho de que Dios no hace acepción de personas y cómo Dios trata a los que vienen de las naciones y a su propio pueblo, ¿no? En Ezequiel 33:11 dice, diles, hablándole a la casa de Israel, recordemos que la casa de Israel son las 10 tribus que se fueron al norte, que fueron los primeros que fueron dispersados por las naciones y se volvieron gentiles. Diles, vivo yo, declara Hashem Elohim, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, y aquí está este término de shub, de teshuvah, de volver, retornar a Dios. Eso es arrepentimiento en hebreo. Volveos de nuestros malos caminos, o sea, giren 180 grados. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel, que se había vuelto gentil entre las naciones? Y continúa diciendo, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Es decir, nosotros tenemos que confiar no en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, sino tenemos que depender de la justicia de las obras de Dios. Y tenemos que hacerlo con integridad y con honestidad. Porque no es íntegro que después que Yeshua murió por mí, yo empiece a confiar más bien en mi propia justicia antes que en la justicia de Dios. Eso no es ni íntegro ni es honesto. Porque dice la palabra que al justo, el día que peque, que cometa un error, porque nosotros cometemos errores constantemente. Entonces, ¿en qué confiamos? ¿En lo bueno que somos? No, confiamos en la justicia de Él, que nos perdona. Y el impío, por muy impío que sea, siempre tiene la oportunidad de arrepentirse y ese pecado será perdonado, esa maldad. Ok. Sigue diciendo el versículo 13, cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, y esto habla de las personas, el movimiento ese que decía salvo siempre salvo, como fuimos perdonados por el Señor, la salvación no se pierde, entonces yo puedo pecar y después le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Eso no es honesto, eso no es íntegro. Y
eso es más bien como burlarse de Dios y tener en poco el sufrimiento que Él tuvo para poder sacrificarse por nosotros. Ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió, morirá. Recordemos, una cosa es pecar y otra cosa es pecar siendo inicuo. Pecar, cualquiera puede cometer un error. Incluso, pues, David, Abraham, Moisés, todos los grandes personajes de la Biblia cometieron errores. Pero ellos no eran unos inicuos que practicaban el pecado y eso era lo que hacían desde que se levantaban hasta que se acostaban y planificaban, y no tenían esa actitud. Entonces, una persona que ha llegado a la palabra de Dios, conoce la Torá y trata de aprovecharse de ello, haciendo iniquidad conscientemente, pensando que Dios es un Dios sobreprotector y que va a perdonar esa iniquidad. No, esa actitud de corazón Dios no la perdona. Solo al que es íntegro, al que tiene un arrepentimiento honesto y que depende de la justicia de Dios. Versículos 14 y 16 dice, pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Es decir, que el impío se da cuenta de que es pecador y que Dios va a juzgarlo. Si él se aparta de su pecado y practica el derecho, apartarse del pecado es arrepentirse y aceptar a Yeshua como su Salvador. Y practica el derecho porque eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, después a obedecer a Dios. Practica el derecho y la justicia. Si el impío devuelve la prenda, vieron que esa es parte del arrepentimiento. Reponer o digamos que pagar o reponer el daño. Restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, sin ser rebelde, ciertamente morirá, vivirá y no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Bendito sea el Eterno. Pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad conscientemente, rebeldemente morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh casa de Israel. Si el Señor nos juzga con su Torá. Continuamos con el versículo 12 y aquí también vamos a aclarar algo que es bien interesante. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en ley pecaron, por ley serán juzgados. ¿Qué significa esto? Bueno, ya vamos a aclarar esto. Para eso vamos a ir vamos a ver el pensamiento judío antiguo del primer siglo y vamos a ver un dicho del Talmud. Dice un dicho del primer siglo, todo el que adquiere para sí un mandamiento, adquiere para sí un abogado. Todo el que adquiere para sí un mandamiento, adquiere para sí un abogado, un defensor. Y hay otro dicho del Talmud que dice lo siguiente. Recordemos que lo que llaman Antiguo Testamento está dividido en tres partes. Una parte es la Torá, que son los 5 primeros libros. Otra parte son los Neivim, que son los libros de los profetas.
y la otra parte son los Ketubim, que son los escritos donde están los salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, todos estos libros que son libros de sabiduría. Entonces dice el Talmud, se le preguntó a la sabiduría, ¿qué es del pecador? Y ésta respondió, se irá al lugar que es de sombra y tinieblas. Es decir, se le preguntó a los escritos. Después dice, se le preguntó a la profecía, a los profetas, ¿no? ¿Qué es del pecador? Y ésta respondió, el hombre que pecare, ese morirá. Y luego se le preguntó a la Torá, ¿qué es del pecador? Y ésta respondió, que traiga su ofrenda y será reconciliado delante de Dios. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Y con esto vamos a pasar a interpretar ese versículo 12 de Romanos. El que peca sin Torá, dice, va a ser juzgado sin Torá. Significa que el que peca sin Torá, sin la ofrenda de Pesaj, sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a ser juzgado. Y el que peca sin Torá, sin abogado será juzgado. No tiene abogado. Porque la Torá es la que nos convence de pecado, justicia y juicio y nos guía al Mesías cuando nosotros lo presentamos a Él como nuestra ofrenda. Fíjense lo que dice Isaías 59:8. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. O sea, no tener Torá es no conocer el camino de paz. Y Yeshua es ese camino de paz. O sea, los que pecan sin Torá serán juzgados sin Torá. Y luego dice, y todos los que en ley pecaron, por ley serán juzgados. ¿Qué significa eso? Que el que peca en ley, nosotros estamos en la ley, ¿verdad? Porque nosotros hemos aceptado a Yeshua y andamos practicando la Torá. Entonces, en base a las promesas de la Torá, seremos juzgados. Es decir, nosotros tenemos una ofrenda que hemos presentado y nosotros tenemos un abogado defensor. Hay dos palabras hebreas que se usan para hablar de juicio. Una de ellas viene de Dan, y otra de ellas viene de Shoftim. De hecho, cuando terminemos de estudiar el ciclo de la Torá, el siguiente libro es el libro de Jueces, que en hebreo se dice Shoftim, jueces. Entonces, fíjense, hay un salmo que dice así, es el Salmo 8:7 o 7:8, no lo puse aquí. Dice, Hashem juzga los pueblos. Júzgame, oh Hashem, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. La primera palabra que dice Hashem juzga a los pueblos, o sea, a los gentiles, a los que no conocen al Señor, a los que no son parte de su pueblo Israel, es la palabra Yadín. Y después cuando dice júzgame, oh Hashem, es la palabra Shoftim. Los jueces en Israel, ¿qué hacían? Defendían al pueblo de las otras naciones. Por ejemplo, Sansón fue un juez y Sansón peleaba contra los filisteos. Entonces los jueces de Israel tienen la labor de defender al pueblo de Israel de otras naciones y tienen la labor de defender el debido proceso.
dentro de las diferentes dificultades que habían entre los propios integrantes del pueblo de Israel, para mantener la armonía y la paz en el campamento. Entonces, el juez nos defiende de otras naciones, de agentes externos. El juez mantiene la paz dentro del pueblo de Israel y nos defiende. Es para nuestro bienestar. Pero a las demás naciones, ese mismo juez las condena. Vamos a leer este versículo parte por parte y vamos a interpretarlo. Hashem juzga a los pueblos. ¿Qué significa? Que los condena. ¿Por qué? Porque no tienen quien los defienda. Las naciones, los gentiles, no tienen quien los defienda. O sea, no tienen Torah. Júzgame, oh Hashem. Ahí no, David, que fue el que escribió este salmo, no está diciendo, condéname, oh Hashem. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, defiéndeme, Padre mío. ¿Ves? ¿Y por qué? Porque él tiene Torah, él tiene la ofrenda, él tiene abogado, tiene un juez que lo defienda. Y luego dice, conforme a mi justicia. Eso no es conforme, porque no es porque David era muy bueno, ¿no? Cuando dice conforme a mi justicia, quiere decir lo siguiente. En el Evangelio dice que el Señor clavó en la cruz el documento de deuda que nosotros teníamos. O sea, cuando nosotros tenemos un pagaré con el banco y nosotros, alguien paga el pagaré, nosotros no fuimos, sino otra persona pagó por nosotros, el banco emite, nos devuelve el pagaré cancelado. Ya nadie nos puede volver a cobrar por esa deuda porque está cancelada y nosotros tenemos el documento del pagaré cancelado. Entonces, cuando David dice, júzgame conforme a mi justicia, es porque David tiene el documento de deuda cancelado por Dios, que le pertenece. Entonces, bueno, júzgame a este documento que ya está cancelado. Quiere decir que él es inocente. Entonces, es la justicia que Dios nos otorga, la cual nos pertenece. No es nuestra justicia, es la que Él nos otorgó. Y conforme a mi integridad, porque esto es lo que estábamos hablando en el libro de Ezequiel. Tú, que eres justo, cuando peques, no confíes en tu justicia, porque eso no es íntegro. Confía en la justicia mía, en que yo te voy a defender y que yo soy el que te perdono. Se conforme a mi integridad, dice, ya que tú me diste un nuevo corazón y grabaste la Torah en ella, y tú me has hecho un nombre nuevo, me hiciste nacer de nuevo y me perdonaste. Y entonces, por lo tanto, yo voy a actuar con integridad y honestidad de corazón, sin practicar el pecado y buscando obedecerte en todas las cosas. Eso es lo que quiere decir el Salmo. Y esto lo vamos a ratificar con lo que dice Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach. Entonces, el nosotros tener abogado es porque estamos practicando la Torah, porque la Torah nos guía al Mesías, a creer en el Mesías. Romanos 8:31-32 dice, entonces, aquí nos estamos adelantando, cuando lleguemos al capítulo 8 ya sabemos que hemos visto esto en este momento. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, el juez de los cielos y de la tierra resulta que está con nosotros, es nuestro defensor. Y ese juez no escatimó entregar a su propio hijo. Lo entregó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no nos va a conceder todas las cosas? El perdón y la vida eterna. Y dice en versículo 31, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea,
Si Dios es el que nos va a juzgar, ese mismo Dios que nos va a juzgar nos perdonó, ¿de quién nos puede acusar? ¿Quién es el que condena? Mashiach, Yeshua, es el que murió. Y más aún, el que resucitó y que está sentado en las alturas, en el trono, a la diestra de Dios. Es decir, del lado de su misericordia, a la diestra, su misericordia. Y Él es el que también intercede por nosotros. ¿Y qué significa que intercede con nosotros? Es que nos defiende y Él es nuestro abogado. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Mashiach? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Mashiach, Yeshua, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos en la Torá, si pecamos tenemos un abogado, y en la Torá seremos juzgados, porque seremos juzgados según las promesas de Dios. Ahora, tomemos algo muy seriamente. Recordemos la integridad de corazón. Porque si nosotros que hemos conocido la palabra de verdad y el evangelio del bueno, empezamos a actuar con rebeldía conscientemente, ya nosotros no tenemos ningún otro Mesías que podamos volver a crucificar. No tenemos otra ofrenda porque el Señor se entregó una sola vez y para siempre. Entonces, eso es algo muy serio. Tomemos eso en cuenta. Porque digamos que en este caso el juicio viene con más severidad que con los impíos. Porque el impío siempre tiene la oportunidad de presentar la ofrenda de Cristo muerto y resucitado. Pero el que ya ha aceptado al Señor ya no puede volverlo a crucificar. Entonces dice los versículos 13 y 14, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Me faltó un versículo aquí. Me faltó los últimos versículos que dicen, el versículo 15 y el versículo 16. El versículo 15 habla de que los gentiles que cumplen la ley lo hacen únicamente porque tienen al Espíritu de Santidad grabado en sus corazones. Dice el 15, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones. Y luego el versículo 16 dice, en el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante el Mesías Yeshua. Y aquí culminamos el juicio a los gentiles, culminamos la primera parte del capítulo 2, y como un resumen, lo que vimos hoy fue juicio a los gentiles. Habla de que no debemos condenar a otros porque el que juzga es Dios. Hablamos hoy del arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento tiene que ser con integridad, con honestidad y transparencia y con dependencia de Dios. Hablamos del juicio sin Torá y hablamos del juicio con Torá. Sin Torá es que no tenemos la ofrenda de sacrificio y no tenemos abogado. Con Torá es que somos juzgados según las promesas que están en la Torá, porque tenemos un abogado y tenemos un juez que nos defiende. Y hablamos de que los oidores solamente no son los que tienen la Torá escrita en sus corazones, sino los hacedores. Los hacedores de la Torá son los que tienen la Torá
grabada en los corazones por la obra del Espíritu de Santidad. Bueno, con esto hemos culminado. Le damos gracias, Señor, por tu infinita bondad que nos guía al arrepentimiento, por tu Espíritu de Santidad que nos mantiene unidos hasta que tú nos lleves al destino final, que es la presencia del Padre y la vida eterna. Y gracias por ser nuestro defensor, por ser nuestro abogado y por grabar tu Torá en nuestros corazones. Ayúdanos a no condenar, porque tú eres el único juez justo. En el nombre de Yeshua, amén.